A partir de este momento, Ecosemana, la radio revista con información local, regional, nacional e internacional, ciencia, medio ambiente, política, salud, academia, orientación legal, comunidad, los temas de su interés, aquí en Ecosemana, tratados por expertos profesionales y corresponsales científicos. Directora María Matilde Ruales Díaz, comunicadora social y especialista en educación, cultura y política. Muy bien, ya tenemos en Colombia las 2 de la tarde, 4 minutos. Amigos oyentes, es un placer volver a conversar con ustedes de estos temas que son sencillamente apasionantes. Hoy en Eco Semana vamos a tener un tema de muchísimo interés. Desde ya quiero decirles a nuestros oyentes que es un tema complejo, porque obviamente es de origen totalmente científico. Hoy vamos a presentar más adelante a unos personajes que nos van a acompañar desde España. Por lo general, pues tenemos aliados científicos, corresponsales científicos en Europa y en Estados Unidos. Y por la diferencia horaria, pues estamos aquí hablando de las 2 de la tarde en Colombia. A veces nos toca, por supuesto, buscar la posibilidad de que allá gentilmente nos colaboren. Hoy quiero también agradecer a todas las personas que durante esta semana solicitaron vehementemente que se vuelva a hablar acerca de fracking, que se les mande los conceptos. También nos pidieron los enlaces con el científico invitado de la semana pasada. Con mucho gusto los entregamos, pues ya que tuvimos la autorización. No siempre se puede hacer esto, pero cuando la persona autoriza, sencillamente lo hacemos. Hoy vamos a hablar de un tema interesante. Ingeniero Rafael Cárdenas Santa Cruz, por favor, descríbanos de qué se trata y cómo lo vamos a tratar. Yo desde ya quiero decirles a nuestros oyentes que no es la tendencia de Ecosemana hablar de estos temas siempre. Nosotros tratamos temas científicos y ustedes toman la decisión de si los aceptan, mejor dicho, de ver cómo los asimilan. Ingeniero Rafael, muy buenas tardes y bienvenido como siempre a Ecosemana. Muy buenos días, María Matilde. Muy buenos días. Muy buenas tardes, María Matilde. Y buenos días, ¿no? Ya, ok. Buenas noches. Allá ¿no? Ya son buenas noches, María Matilde. Buenas noches. Y un saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando en este momento. Sí, María Matilde, hoy tenemos un tema que va a fascinar a las personas, porque de alguna u otra forma la hemos llevado siempre con nosotros. Y para eso hemos invitado, y nos están escuchando ya, allá en España, al investigador de todas estas cuestiones de enigmas, a Paco Quevedo, que ya lo entrevistamos alguna vez, María Matilde. Sí, ya estuvo con nosotros, sí, Paco. Estuvo precisamente hablándonos de Nikola Tesla, ¿sí? ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Y también a uno de los que descubrió algo bien interesante, que es acerca de la Biblia, que nosotros sabemos que la Biblia tiene unos códigos secretos que está encriptada, pues precisamente Guillermo Berman con sus amigos Daniel Ríos y una compañera de ellos, Mercedes, pudieron desencriptar esta Biblia, y esta Biblia nos da a conocer una serie de mensajes muy interesantes. Entonces los vamos a tener ahora a ellos, que nos van a comentar dos cosas, María Matilde, o tres cosas: es cómo lo hicieron, cómo se unieron ellos, y al final, ¿qué nos está dando a conocer la Biblia? ¿Esos mensajes son apocalípticos o qué nos dan a conocer, María Matilde? Es muy interesante, nos comentaban, Paco me comentaba de que a ellos ya los han entrevistado allá en Europa, en muchas cadenas de televisión, de radio, por todo esto que han hecho ellos allá, pero acá en Latinoamérica somos nosotros los primeros que hacemos este contacto y nos van a comentar acerca de lo que descubrieron, María Matilde. Bueno, muy bien, yo quiero también hacer un poquito más énfasis en que ustedes hasta ahora no nos han entendido mayor cosa. ¿Qué se trata? Se dice que la Biblia prácticamente hay que desencriptarla. No se preocupen, ese concepto lo van a tratar los expertos. Yo quiero saludar, y están ellos, ¿cierto? Sí, en este momento ya nos están escuchando, María ya nos Matilde. están escuchando. Yo quiero agradecer a Paco Quevedo, que ha sido uno de los corresponsales científicos que ha colaborado con nosotros. Quiero darles un saludo cordial a Guillermo Berman, a Mercedes y a Daniel,
ellos cuentan una historia muy apasionante respecto al interés que le pusieron a la Biblia. Es que la gente, posiblemente ustedes estarán pensando que vamos a hablar tal vez de los efectos que produce la Biblia. No, esto es netamente científico y cuando hablamos de desencriptar, prácticamente es como de sacudir para ver qué más queda. Más o menos es un poco como de ir, como decimos acá localmente, escarbando para poder sacar esos conceptos como primigenios si se quiere, o primeros, o dijéramos como la esencia, como el fondo, para ver qué es lo que realmente hay. Seguramente muchos de nuestros oyentes, después de esta conversación que vamos a tener aquí a través de Eco Semana, de la emisora Ecos de Pasto en Colombia, por lo general acostumbramos nosotros al inicio con todos nuestros invitados, de tratarlos de ubicar geográficamente, porque es que Pasto realmente está bastante lejos del charco. Quería decirles, amigos de España, que Pasto está ubicado al sur de Colombia y al norte del Ecuador. Nosotros somos la última capital prácticamente de Colombia, de departamento que está más cerca al Ecuador. También Rafael les ha hecho llegar una serie de imágenes de lo que representa el departamento Videos. de Nariño, unos videos, dígase, por ejemplo, del lago Guamués o lago La Cocha. También nosotros tenemos parte de Mar Pacífico ubicados y a veces muchos de nuestros corresponsales científicos nos dicen cómo es posible que ustedes están al pie de un volcán. Efectivamente, estamos al pie del volcán Galeras, que se lo ha tenido como un volcán activo por varias décadas, que ha hecho algunas erupciones, pero que no ha tenido mayores consecuencias. En ese orden de ideas ya podemos ir hablando entonces con nuestros corresponsales internacionales, no sin antes decirles que de verdad nos sentimos ampliamente satisfechos de todo lo que vamos a aprender, porque realmente van a aprender nuestros oyentes, pero también nosotros aquí desde la cabina. Como por ejemplo, entraríamos entonces hablando con Paco. Con Paco. Con Paco, quien va a hacer una pequeña presentación de las personas que hicieron este trabajo de desencriptar la Biblia. Él los va a presentar. Hay que aclarar algo, María Matilde. Ellos están, o sea, lo vamos a hacer vía Skype. Unos están en un sitio, y Guillermo se encuentra en otra parte. Afortunadamente ahora la tecnología nos permite hacer estos enlaces importantes. Sí, entonces, a través de estos enlaces, ahora Paco nos va a comentar dónde están los otros compañeros, quiénes van a intervenir y, por supuesto, estaremos entonces interactuando acá con los compañeros de la mesa, que es el ingeniero Rafael Cárdenas Santa Cruz. Por supuesto, aquí también está Jorge Santa Cruz. Está nuestro apoyo permanente en la parte de tecnología, que es Luisa María Urbano Díaz y, por supuesto, María Matilde Ruales Díaz en la conducción. Nos apoya también en la asistencia técnica Andrés, nuestro apoyo permanente y de cabecera. Paco, yo quiero agradecerle esta tarde. Bienvenido a Eco Semana de emisora Ecos de Pasto en el departamento de Nariño, en Colombia. Y por favor, háganos entonces esa presentación de los personajes con quienes vamos a interactuar y realmente rico poder saber cómo hicieron ellos para comenzar este proceso investigativo. Muy buenas tardes. No sé si se me oye bien, yo tengo mucho retorno aquí y bueno, pues felicitaros de verdad por tener este buen criterio a la hora de entender que esto puede ser un descubrimiento que tenga una relevancia bastante más profunda de lo que en un principio ha podido parecer. De lo que estamos hablando es sencillamente de algo, un paso más allá de lo que en su día hicieron la famosa novela de Michael Drosnin, que estaba basada, llamada El Código Secreto de la Biblia, y que estaba basada en un estudio de un gran matemático de nombre Eliyahu Rips, que descubrió cómo sacar mensajes que desde la noche de los tiempos se sospechaba que estaban insertos por el mismo Dios en la Biblia, para dar advertencias a la humanidad de cuál debe ser su camino y cuál no. Bueno, pues estos tres amigos de Málaga lo que han conseguido es ir un paso más allá y sospechar que si efectivamente la Biblia era un código, había sido encriptada mediante algún código, igual podía también tener imágenes.
El caso es que aplicando, son nativos digitales, ellos han nacido, se han criado rodeados de tecnología y supusieron en su momento que podía haber imágenes ahí, recordando las que envió el famoso astrofísico y divulgador científico Carl Sagan al espacio, ese mensaje sumamente sencillo, pero al que se llega después de muchísimo meditar y después de muchísimo desarrollar las matemáticas y tener una ingeniería y unos conocimientos muy elevados. Aquel mensaje de Arecibo, mandaba muchísima información encriptada en imágenes generadas por un mapa de bits, de ceros y unos, que lo contaban casi todo, de dónde estamos, de cómo estamos compuestos, cuál es nuestro planeta, cuál es nuestra fisonomía, ¿no? Bueno, pues estos amigos, pensando en ese mensaje de Arecibo y pensando en el código secreto de la Biblia, aplicaron esto. La Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, nosotros le llamamos Pentateuco y es la Torá judía. Siempre se ha dicho que los caracteres del hebreo en el que está escrito la Biblia tienen un valor, se les llama gematría, ese valor se le aplica a cada carácter de la Torá, del hebreo, perdón, se les aplica desde la noche de los tiempos. Posiblemente fuese el mismo Dios quien dijese qué números correspondían a cada letra. Bueno, pues pensaron que con esta gematría podía haber ahí extraerse un número, dándole el valor a cada carácter hebreo, sumando el valor de cada palabra y de cada línea. Esto da una suma y esta suma se puede pasar a ceros y unos. ¿Se me oye? Sí, estamos Sí, estamos perfectamente. escuchando. Ah, perdón, es que no veo a Guillermo por aquí, habrá que llamarlo. Lo que decía, la gematría nos da un valor de cada línea con ese valor ellos la tradujeron a ceros y unos, al sistema binario, y los ceros y unos lo que significan es dar... Bueno, parece ser que tenemos algún inconveniente en este momento con Paco Quevedo. Vamos a ver si nos volvemos entonces a conectar. Recordemos que en este momento tenemos 3 imágenes puntos. y ellos consiguieron el método para extraer estas imágenes en mapa de bits que no eran algo aleatorio, puesto que, como nos dirá ahora Guillermo, no sé si está a la escucha, Guillermo. No está escuchando, Guillermo. No. Vamos a intentarlo de nuevo. El tema es que estos mapas de bits generaban imágenes directamente relacionadas con lo que explicaba el pasaje bíblico. De tal manera que si el pasaje bíblico, por ejemplo, en el trabajo que han publicado se llama Sefart, y se pueden ver todos estos mapas de bits, en el que el famoso faraón le pide un milagro a Moisés, y Moisés le dice a su hermano mayor, a Aarón, que le ha dicho Dios que lance el bastón delante del faraón y éste se convertirá en serpiente. Bueno, pues eso es un texto, cada línea se suman sus caracteres, el valor, se convierten los valores a ceros y unos, y cuando se hace el mapa de bits aparece una tira de imágenes donde se ve la efigie de la típica careta de un faraón y la cabeza de una serpiente. Entonces, claro, esto es muy profundo, son imágenes muy simples, pero es necesario un conocimiento altísimo para componer un texto que nos diga algo al leerlo, pero que además genere, mediante la gematría, por valores asignados a los caracteres hebreos, que nos genere una imagen determinada que se relaciona directamente con lo que se está explicando en el texto. Esto es increíble, es dificilísimo, pero nos plantearía la idea de un Dios tecnológico. ¿Quién fue aquel Dios que hace 3.000 algo más de 3.000 años, a personas que no tenían ni idea
de ceros y unos de tecnología o de ordenadores, ¿cómo es posible que encriptara un mensaje, lo rodeara de religión, de rituales, para que llegara hasta hoy? Estos amigos están convencidos de que estas imágenes encriptadas iban dirigidas, era un mensaje dirigidas a nosotros hoy, que nosotros seríamos capaces de entenderlas. Voy a ver si puedo añadirlo, Rafael, porque estamos teniendo algún problemilla y que nos explique el autor del estudio, uno de los autores del estudio de primera mano, cómo han llegado hasta aquí. O si puedes añadirlo tú directamente, yo aparco la llamada y me añades después a mí, como desees. Sí, vamos a ver entonces, a ver si es posible que se haga entonces directamente la llamada desde Colombia para poder hablar entonces con uno de los Guillermo, autores, con sí, Guillermo Berman. Estaríamos hablando con Guillermo Berman, ¿no es cierto? ¿Él se encuentra en qué exacto. sitio, Paco? ¿En qué? Él se encuentra en Málaga, es que estamos haciendo una llamada desde distintos sitios del ¿Tú mundo y estás a la dónde? vez ¿Tú estás en qué parte, Paco? yo estoy en el sureste y él está en el suroeste de España. Estamos distanciados como 500 kilómetros y de vosotros unos cuantos miles, pero creo que todo va Miles. a salir bien. No, estoy segura que sí. Bueno, mientras tanto, y vamos a ver si logramos entonces ponernos en comunicación con Guillermo Berman. Hay personas que ya, de acuerdo a la información que yo ubiqué en la página de Facebook en esta semana, y estaba hablando entonces de Sefard, me solicitaron que ojalá que pudiéramos hacer una explicación un poco más profunda si este es un documento que ya está escrito, que si ya lo tenemos pues como para la disposición del público, y también pidieron que tratemos de buscar la posibilidad de que dentro de ese proceso que ellos han hecho de desencriptar, o sea, de sacar como esa esencia a la cual yo me hacía referencia hoy, a través de unos iconos, le llamo yo, negros y blancos, ir sacando, por ejemplo, aquí me han enviado algo sobre el Evangelio, dice, supongamos que, que miremos del Evangelio de San Mateo, me dicen de San Mateo, eh, o Lucas 3, 23, 38, dice que podría, esa es una inquietud que tiene uno de nuestros oyentes, dice que ese es el libro de la genealogía de Jesucristo, que es hijo de David, y sigue allí todo lo que es la genealogía de Jesús, que fue hijo de Abraham, luego que, bueno, que Abraham engendró a Isaac, y sigue toda una historia. Esta nos la están haciendo llegar nuestros oyentes. Una cantidad, pues mandaron allí también sobre la pasión de Jesús, preguntas sueltas como por ejemplo si de allí se puede desprender en algún momento la posibilidad de que ellos entiendan por qué, si Jesús era el Hijo de Dios, no pudo evitar la muerte de cruz. Una gran cantidad de preguntas que iban desde lo científico hasta lo muy, muy elemental. Por ejemplo, el recorrido que hicieron los padres de Jesús para tratar de esconderlo, porque por allí había una persona bastante escéptica que decía, si ellos realmente tenían ese poder como parece ser que tuvieron, que tenían un conocimiento de tecnología, ¿por qué no se quedaron y se escondieron nomás en un sitio donde posiblemente los otros que aparentemente eran mucho más ignorantes que ellos no los iban a encontrar? Muy bien, todas estas son ideas. Yo no sé, Paco, si tú sigues allí. Paco, ¿sigues allí? Bueno, parece ser que se desconecta Paco para ver si logramos entonces en este momento conectarnos con Guillermo Berman. Créanme que no es tan fácil hacer esta tripleta de información como queríamos hacerla en el día de hoy, y la idea es que tratemos de sacar siquiera ese concepto mínimo de lo que es prácticamente el Sefard. Hasta este momento viene siendo un documento donde vienen unos iconos, perdí comunicación, ¿sí? Donde vienen unos iconos que mirados como los tenemos nosotros en este momento, son prácticamente unas figuras. Cuando hablaban, por ejemplo, de lo de la serpiente,
aparece realmente una serpiente con la boca abierta. De esto hemos tenido que estudiar durante toda la semana. Yo creo que Rafael lleva varios meses estudiando y por supuesto nosotros también lo hemos hecho con el objeto de conocer mejor qué es lo que ellos pretenden. Ahora bien, se decía que esta de pronto es una de las investigaciones más complejas que haya tenido la humanidad frente a enfrentarse a unas realidades que muchos no habrían querido hacerlo, pero que la tecnología lo está permitiendo. Los investigadores y la investigadora, una mujer, Mercedes, dice que ellos han tenido varias noches de desvelo posiblemente y que simplemente que es una curiosidad del buen científico. Han encontrado varios iconos, han encontrado cosas detrás, como por ejemplo ahorita cuando yo les mencionaba sobre la genealogía de Jesús. ¿Sí? A ver, vamos a ver quién está en línea. Bueno, estoy yo de nuevo y creo que ¿Sigues? ahora también está Guillermo. Muy Bueno, buenas noches. Por ay, fin, bueno, pues habla Guillermo, que es coautor del este profundo e interesantísimo estudio que sin duda, como decía, va a dar la vuelta al mundo y sinceramente os felicito por el criterio que habéis tenido. Rafael ha sabido ver la importancia de esto y aquí lo tenéis en primicia para toda Sudamérica, porque es la primera vez que hace una entrevista en todo el continente americano. A ver, yo quisiera antes de comenzar, en primer lugar, agradecer en nombre de todos los colombianos, de los nariñenses, a Guillermo Berman, felicitar por ese trabajo que ustedes lo han hecho y que de verdad se convierte en un legado para la humanidad. Gracias a la tecnología y aspiramos que no nos traicione esta vez, yo quiero agradecer también a Paco y a Guillermo para que vamos conversando desde ya, te estamos llamando desde el departamento de Nariño, de Colombia. Y la idea es tratar de entender un poco este proceso que ustedes vienen desarrollando a través de este documento tan interesante que es el CEFART y que ustedes vienen haciendo un trabajo muy interesante con tu equipo de trabajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y comienza por comentarnos qué es desencriptar, porque la verdad tenemos que comenzar desde allí, Guillermo. Nuevamente les doy las buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Y hemos tenido un pequeño problema con la conexión. Imagino que será el calor. Yo no sé allá por Colombia, pero aquí estamos sufriendo con el sol. Totalmente frío nosotros aquí en Pasto. Bueno, podéis mandar un poco aquí de frío. Ay, qué rico. No nos vendría mal. Bueno, pienso que a modo de introducción me gustaría comentar que el proyecto CEFART nace en un lugar o nace en una provincia de nuestras mentes llamada hambre de conocimiento. Quizás entremezcla un poco, está entremezclado con la más escéptica curiosidad en cuanto a la posible divinidad o intervención no humana en el proceso de entrega y redacción de la Biblia hebrea y su datación milenaria. Bien, nosotros con los justos conocimientos del idioma hebreo, con básicas pautas en torno al uso de la informática, pero con una brillante idea de excavar en los textos ancestrales sobre una improvisada mesa de trabajo, que es lo que teníamos aquí a disposición, realmente bajo una intuición y un distanciamiento en primera instancia de cualquier fe a ciegas, nos empujamos mutuamente a elaborar un método operativo que revelase un cierto encriptado en torno a la Torá. Entonces, nosotros partimos de la base de que si la Torá fue dada hace 3.300 años como un texto divino por un Dios o un ser superior al ser humano, y fue a posteriori copiada tan minuciosamente por el pueblo erudito hebreo, debía de contener algo más que un simple mensaje literario o un simple mensaje moral en ese aspecto. Entonces, partiendo de esa base, nosotros, como ya mencioné, elaboramos un método operativo que revelase imágenes encriptadas a modo mapa de bits y, además, correlativas en numerosas ocasiones con el texto bíblico del que se extraen. Si bien tenemos de tener en cuenta que en ocasiones hacen una alusión al texto interpretables cabalísticamente. En otras, las apariciones pictográficas pues muestran objetos y o personajes aún por conocer, lo que apunta a la hipótesis de que la Torá no solo fue codificada para interpretar los propios textos, sino que también
de algún modo eventos futuros, de un presente o de un pasado muy reciente en la historia del tiempo. Y por poner un ejemplo, Hitler, Einstein, Lenin son tres de los más célebres, entre comillas célebres, personajes que nos miran a los ojos tras la cortina binaria que desenmascara matemáticamente las letras gemátricas de los 5 libros de Moisés. Preguntaba María Matilde por el significado de encriptado. Bueno, pues yo, para que se entienda, yo creo que esto en la época que estamos se entiende bastante bien, pero encriptado es escondido mediante un código y se refiere a algo informático. En este caso, el encriptado está hecho mediante imágenes codificadas con ceros y unos que aparecen, estos ceros y unos, después de convertir el número que resulta, como decía al principio, de sumar el valor numérico que cada carácter hebreo tiene. El tema, el encriptado, es sencillamente esconder un mensaje. No se ve en un texto el mensaje, el texto tiene una letra, esa letra vale 5, se suma con otra letra que vale 10, da 15, y ese 15 pasado a binario es un 00100X, ¿no? Entonces, esa ristra de ceros y unos se representan con un cuadradito negro cuando es un 1, un cuadradito que se deja en blanco cuando es un 0. Paco. Y aparece una imagen muy simple. Paco, sí, perdón, Rafael. Paco y Guillermo, quiero hacer una pregunta. Venga. Es decir que Dios le entregó en el monte Sinaí unos libros a Moisés, ¿de verdad? Esos libros... Fueron unas tablas, ¿no? De acuerdo a la religión católica, ¿no? Sí. Estas estaban encriptadas, ¿no es verdad? Y lo que hicieron los amigos, Guillermo y sus amigos, fue desencriptar esta información para que nosotros tengamos, digamos, esa información hoy en día. Es decir, que esos documentos encriptados fueron hechos por ese Dios para estos tiempos, porque pues hace 50, 60, 80 años, pues no existía esa tecnología para poder convertir esa información en códigos binarios, ¿no es verdad, Guillermo y Paco? Correcto. Pues, Guillermo, adelante. De hecho, la Torá siempre revela un nivel más de entendimiento acorde al paso del tiempo, ¿no? Evidentemente, un texto que se escribe hace 3.300 años no sería acorde a nuestros tiempos en cuanto a terminología, en cuanto a sucesos, en cuanto a lugares incluso, que hoy día sí existen y en aquellos tiempos no. Pero mediante una encriptación inteligente, siempre y cuando esa persona que lo encripta conozca el porvenir de la humanidad, sí que se puede ir revelando con el paso del tiempo y siempre nivel a nivel. De hecho, la Cábala ha ido revelando ciertos niveles muy, muy esotéricos, por llamarlo de algún modo, o místicos, y mediante nos hemos adentrado en el siglo XX, siglo XXI, con la llegada de la informática sobre todo, es cuando se han ido descifrando ciertos niveles más tecnológicos, ¿no? Como en 1997 los códigos con saltos equidistantes de letras, de Eliyahu Reeves y Michael Drosnin, que lo plasma en su novela, y hasta llegar a día de hoy, que se ha podido descifrar el código visual que hay detrás de la Biblia hebrea. El tema está en preguntarse con qué idea y quién era ese Dios que exactamente metió un código, metió imágenes que sabía. Es decir, aquí nos tenemos que plantear que quien lo hiciese, si era un Dios todopoderoso como el que tenemos en la mente, que nos traslada la religión, no lo necesitaría. Claro. Era tan sencillo, siendo poderoso, siendo omnipresente y eterno, presentarse hoy o lanzar esos mensajes hoy para las gentes de hoy. Sin embargo, necesitó hacerlo hace 3.300 años y supo o tenía la conciencia de que las sociedades van a evolucionar técnicamente hasta desarrollar las matemáticas, y una vez desarrolladas van a ser capaces de aplicar esa técnica para sacar las imágenes que él dejó. Y cuidado, que aquí hay algo que nos contaba en la primera entrevista que hice a Guillermo, a Dani y a Mercedes. Nos contaban, aquí hay algo muy
muy evidente. La tradición judía ha tenido como un cargo, como un trabajo casi sagrado, ritualístico, el hecho de copiar las Sagradas Escrituras, hasta el punto de que sí, me decían ellos, si se equivocaban en lo más mínimo, cualquier carácter Tenían que volverlo a equivocado, repetir. hay, exacto, se deshace, se desecha ese escrito, había que enterrarlo y había que reescribir todo absolutamente de nuevo. Eso era una rigidez exageradísima que hoy día sí entendemos a la luz de esto. Es como un código que genera un programa de ordenador. Si el programa de ordenador al escribirlo falla en una sola coma, no se ejecuta. De este modo, él sabía que si un signo se cambiaba de lugar o se cambiaba una palabra que no alterase el texto y que tenía el mismo sentido, yo siempre recurro a pájaro o ave, el texto va a seguir diciendo lo mismo. Sin embargo, las palabras son distintas y al ser distintas generan un código binario diferente que a lo mejor no genera ninguna imagen. Por eso era un ritual casi sagrado hacerlo de idéntica manera. Hoy día vemos que había una intencionalidad y que las imágenes no son inventadas, no son pareidolias que dicen mucho, es decir, algo que la mente ve, lo vemos con los ojos, nos recuerda a una imagen y nuestro cerebro le da un sentido. Sí. Y otro cerebro le daría otro. No es eso. ¿Por qué? Desde el momento en que la imagen tiene relación directa con lo que explica el texto. Esto ya quedaría roto. Como Guillermo puede explicarlo mejor que yo seguro. Paco y Guillermo, quiero hacerles una pregunta. Resulta que yo estuve mirando los pictogramas que salen después de hacer, digamos, convertir los números binarios en pictogramas, ¿verdad? Mediante un software, o que ustedes lo llaman, Guillermo, software divino, ¿no es verdad? Yo estuve mirándolos y da la apariencia de ser unas naves extraterrestres en algunos pictogramas de estos, los mismos que algunos personajes que nosotros hemos visto en cine de personajes también extraterrestres, ¿no? ¿Verdad? OVNIs y cosas de esas, ¿no? Entonces, uno queda con esa, en la mente, queda con esa duda o con... Bueno, el que escribió esto era un ser extraterrestre. Claro que debe ser el Dios Todopoderoso, debe ser una persona supremamente infinita en su poder, ¿no es verdad? Pero lo que tú decías, Paco, pues un ser infinitamente poderoso no necesitaría pictogramas y cosas de esas para comunicarse hoy en día con nosotros, ¿no es verdad? Guillermo. Paco me comentó hace varios días un asunto muy interesante en cuanto a tu pregunta, y resulta que me dijo, pues mira, Guillermo, de existir los ovnis o seres extraterrestres, ellos no necesitarían evidentemente encriptar un código para comunicarse con nosotros, puesto que podrían comunicarse con nosotros en todo momento, claro. teniendo una inteligencia tan brutal. Pero me dijo que cuando un grupo de zoólogos o de biólogos graba un documental de leones y ven como un león atrapa a su presa, ellos no intervienen para salvar a su presa, puesto que es el curso de la naturaleza. Y aquí sucedería lo mismo en ese caso. Yo me gustaría añadir que, evidentemente, en el sentido literal de la palabra extraterrestre, pues claro, porque según la Torá, Dios crea el mundo y crea el universo. Entonces, para tú crear el mundo, en este caso, tienes que venir de fuera para crear algo. O sea, tú no puedes estar dentro del mundo y crearte dentro de él, sino que deberías hacerlo desde fuera de la Tierra. Sería un extraterrestre en el sentido literal de la palabra. Bueno, yo quisiera en este momento, Guillermo y Paco, en consideración a la audiencia que es múltiple en Ecos de Pasto y es muy variada, no solamente en este momento estamos hablando con académicos, sino que también tenemos oyentes de toda naturaleza y además la estación radial tiene un amplísimo alcance en muchos lugares del departamento de Nariño y de Colombia. Explicar un poco a qué hacemos referencia cuando hablamos de los pictogramas. Nosotros estamos en ese momento hablando prácticamente es de dibujos y que luego van a salir de alguna manera como producto de un procesamiento que en ese momento ustedes están utilizando la tecnología. Quisiera, si estoy equivocada, pues que hagan el favor y me corrijan. Y por otro lado,
Resulta que hemos llegado a esto precisamente por la inquietud que tenemos respecto a la Biblia. ¿Cuál sería como esa importancia que tiene la Biblia, los 4 evangelios? Por ejemplo, si nosotros en este momento nos referimos a Lucas 19:1, que dice que habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad y quedaríamos allí ya para pasar al segundo versículo. Quiere decir que entonces que por cada versículo nosotros encontraríamos un pictograma que podría asemejarse a un dibujo o que tendría que ser en conjunto todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Evangelio de Lucas, por decir algo. En este caso en concreto no procede, puesto que los textos de lo que denominamos el Nuevo Testamento, esos textos no están en hebreo. Por lo consiguiente, no tienen una gematría y no se le puede aplicar un valor numérico a la palabra para, mediante la fórmula matemática, convertirlo a binario y a mapa de bits. Aquí estamos hablando únicamente de los textos que figuran en los 5 libros de Moisés y libros anexos de profetas, por ejemplo, o salmos que estuviesen escritos originalmente en hebreo, únicamente y exclusivamente. Perfecto. La otra parte me gustaría también explicar un poco a qué nos hacemos referencia en general, de la Biblia en general, porque nace la idea de ustedes de crear ese equipo como una curiosidad por ver qué tiene internamente la Biblia. Prácticamente sí. La curiosidad nace del... Nosotros anteponemos el querer saber y conocer ante creer en algo. O sea, interponemos la sabiduría, digamos, ante la creencia. ¿Qué ocurre? Que de ahí nace, pues, esa gran curiosidad por decir, ¿qué hay detrás de la creencia de más de media población del planeta Tierra? ¿Qué hay detrás de los textos bíblicos? ¿Qué hay detrás de los textos sagrados? ¿Hay algo más que una simple creencia? Evidentemente, en ello nos pusimos y hallamos, pues, una respuesta contundente. De hecho, es irrefutable, puesto que es una metodología que aplica la ciencia y la puede hacer cualquier persona desde casa, sin grandes conocimientos de programación informática, sin grandes conocimientos de cualquier tipo de matemática. Es algo tan simple que cualquier persona puede hacer desde casa y obtendrá los mismos resultados que nosotros, aplicando la misma fórmula. ¿Qué ocurre? Ningún científico en este planeta puede refutar la aparición de esas imágenes. Como mucho puede negarse a dar por hecho de que en ese pictograma aparece un faraón, ¿vale? Pero es su interpretación personal. A nivel científico no se puede refutar la aparición mediante la aplicación de una fórmula matemática, puesto que estamos hablando aquí de matemática. Claro, y es algo que no se puede negar. Está ahí. El por qué lo sabremos pronto, pero es innegable. Guillermo, quiero hacerte una pregunta. ¿Los mensajes que nos están dando la Biblia son de advertencia o son de sentencia? O sea, ¿nos están advirtiendo algo, por ejemplo? O porque yo miré algunas imágenes, parece que hay no sé, hay una guerra, alguna cosa de estas, y nos están advirtiendo algo, o ya es una sentencia. Creo que estamos todos de acuerdo, tanto Mercedes como Paco, como Daniel y yo, estamos de acuerdo de que son avisos y al igual que cualquier profecía es un aviso en su punto inicial. Ahora, en el momento en que una persona hace caso omiso a un aviso, llegado a cierto punto, ese aviso se convierte en una ejecución. De momento es un aviso. Y esa profecía, esos pictogramas que aparecen en el libro de Zacarías 14. Cuéntanos de esos haciendo pictogramas. Alusión a una guerra. Esos pictogramas en concreto son de hoy. De hecho, está aconteciendo hoy. Entonces, el aviso puede que se torne en una sentencia si no reaccionamos pronto. Sí, yo por completar un poco lo que dice Guillermo, efectivamente estoy de acuerdo en que son todas las profecías hasta que ocurren, pues son simples advertencias. Y en este caso, en la Biblia, Zacarías 14, que relataba Guillermo, yo he visto los pictogramas que han extraído ellos y se ve perfectamente el símbolo de la tecnología nuclear, que todos conocemos, el símbolo de peligro radiación nuclear, ¿no? Sí. Esto aparece ahí en sistema binario
muy evidente, aparece una especie de misil, un cohete con su forma fusiforme y lanzando, aparentemente subiendo, lanzando humo por abajo, y encima de esto hay una calavera, se puede ver una calavera con los ojos de los que se derrama algo. Y en Zacarías 14 habla justamente de eso, ¿no? De cómo los ojos no lo recuerdo, Guillermo no lo puede decir, pero advierte un desastre que puede ocurrir si el hombre sigue por donde va. Entonces, aquí es lo que vemos, lo que está encristado, posiblemente ese ser, lo que conociese no es el futuro, sino los peligros de la evolución de una sociedad, que hace 3.300 años estaba iniciándose, estaba sin tecnología aún, pero el desarrollo tecnológico es predecible en cualquier sociedad humana. Desde la Edad de Piedra podemos ver tribus que están en el Amazonas y que quizá dentro de 15.000 años nos hayan sustituido. Nosotros hayamos acabado no haciendo caso a esas advertencias y en un holocausto posible, hipotético, ojalá que no ocurra, pero en un holocausto nuclear puede desaparecer la civilización que hoy domina el planeta y pequeñas tribus que aún están en la Edad de Piedra acaben desarrollando las matemáticas y llegando al mismo punto. Entonces, si alguno de nosotros sobrevive, a lo mejor se le ocurre algo similar. Y a lo mejor, yo le decía el otro día a Rafael en privado, que pudo ser esto lo que ocurrió. Alguien tecnológico, con conocimientos de cómo las sociedades se desarrollan, conoce a qué peligros se van a enfrentar desarrollando esa tecnología. La advertencia de Zacarías 14 viene a decir, cuidado, vais a tener mucha tecnología, pero si la mal utilizáis, sobre todo la nuclear, puede acabar con vosotros derritiendo vuestros ojos dentro de las calaveras. Es lo que ocurre ante una ola de radiación, ante la onda expansiva de una explosión nuclear. Aquí habría que preguntarnos también, Paco, me gustaría, por ejemplo, uno de los terrores que se tenía anteriormente, sobre todo, era como, por ejemplo, leer la Apocalipsis. Y si nos remitimos un poco a Levítico, pues se dice que es uno de los libros bíblicos en Antiguo Testamento y también pues es del Tanaj. Aunque tenga, dice, fragmentos más antiguos, hay consenso entre los estudiosos de la Biblia en que adquirió su actual forma durante el periodo persa entre los siglos VI y IV antes de Cristo. Esto quiere decir que fueron unos libros bastante antiguos. ¿Cómo nosotros podríamos entonces en este momento relacionar esos libros antiguos de antes de Cristo con los evangelios actuales? ¿Qué hay de común entre los unos y los otros? Y ya entrándonos un poco en el tema de desencriptar estos conceptos, sería muy interesante, como estamos con las personas que saben, como es el caso de Guillermo Berman y su equipo de trabajo, qué bueno sería también mirar un poco cómo sería ese mensaje que podamos entregar al mundo, porque ustedes están en una cultura europea. Nosotros somos una cultura relativamente donde hay muchísima influencia todavía, digan ustedes, por ejemplo, del pensamiento aborigen o indígenas, como nos dicen también. Acá hay muchas comunidades que todavía, por ejemplo, creen en la hechicería, en la brujería, en curar los espantos con hierbas. Entonces habría que mirar cómo nosotros pudiéramos llevar esa parte doméstica, si se quiere, que está todavía por conquistar, por entender, por profundizar y tratar de irla metiendo de alguna manera en esos procesos de ir desencriptando estos conocimientos, porque sería también otra parte muy importante que así como los grandes académicos, los científicos, las escuelas de pensamiento puedan interpretar y entender este conocimiento, sería muy bueno que pudiéramos llegar a la elementalidad donde pues las personas que no están todavía en esas capacidades puedan entender y desencriptar de alguna manera eso que seguramente tendrán en la cabeza dentro de su cosmología. Sí, Guillermo puede hablar del Apocalipsis y de la relación que puede tener con las escrituras de hoy día o cómo extraer ese conocimiento, mejor que yo porque lo han estudiado y conoce muy bien este mundo. Yo me gustaría empezar por la última mención que has realizado y me gustaría ver realmente
o me gustaría preguntar más bien a esas personas que usted mencionaba, por ejemplo, que aún no han entrado en esa, digamos, mal dicho, pero digamos en esa evolución europeizada. A mí me gustaría preguntarles si son felices con su vida. Yo imagino que la respuesta es sí. Pero si usted pregunta genéricamente a un ciudadano del continente europeo, la respuesta quizás no sería la misma. Entonces, yo creo que la solución a todo esto no es que unos se parezcan más a otros y otros adquieran quizás una semejanza con una civilización o un continente que supuestamente es más avanzado que otro, puesto que no lo somos. A nivel moral, a nivel ético, dudo mucho que Europa pueda competir con un pueblo que viva quizás apartado en la selva. Lo dudo muchísimo. Y en cuanto a la semejanza, o digamos en cuanto a la conexión que hay entre el Tanaj, la Torá y luego el Nuevo Testamento, yo creo que la única conexión que tiene es el derivado, ¿no? El Nuevo Testamento se hace llamar una continuación del Antiguo, una suplantación, al igual que lo pretende el Corán, por ejemplo. Más allá de ello, luego uno no concuerda con otro, o sea, hay diferencias clarísimas entre el Nuevo Testamento y el Antiguo. Evidentemente, eso no se está teniendo en cuenta hoy día. Pero sí, la única conexión que tienen es un derivado. Tanto el Corán como el Nuevo Testamento hallan su base en la Biblia hebrea, y de ahí en adelante pues ha ido evolucionando en torno al recorrido que ha llevado Guillermo, a lo largo de Europa. Guillermo, una pregunta que quiero hacerte es, en los mensajes que ustedes han desencriptado de la Biblia, ¿qué dice acerca de la vida después de la muerte? Es muy interesante saber qué va a pasar luego. Realmente, uno tiene que imaginarse que gráficamente no hace una alusión a qué podría suceder después de la muerte, puesto que eso sí que sería algo muy, muy interpretable, muy profundo. Evidentemente, aquí estamos ante pictogramas, que si usted quiere que yo le mencione uno en concreto en cuanto a la muerte, pues le voy a mencionar uno y le voy a decir el por qué. Sí. El por qué hace alusión a la reencarnación, al por qué se puede entender de ello de que reencarnamos. De hecho, hay un pasaje muy concreto en el que aparece la cara de Albert Einstein, pero aparece en un texto relacionado con Caín. Dios le dice a Caín, Dios advierte a las personas en cuanto a Caín y les dice: aquel que busque venganza y mate a Caín será castigado 7 veces por ello. ¿Qué ocurre? Que aquí aparece una persona que nada tiene que ver con Caín, nada tiene que ver con aquella época, ni con el texto literario del que se extrae, sí, pero sí que hay una alusión cabalística en torno a ello, puesto que, si recordamos bien, Caín fue el primer ser humano que hizo uso de un arma mortal. Sí. Y Albert Einstein fue el precursor o el intermediario de cara a generar el arma más mortal del planeta. Y aquí sucede lo mismo. De hecho, Einstein sí que fue perseguido y sí que recayó un castigo sobre aquellos que fueron a vengar esa creación de la bomba nuclear, ¿no? Hay ciertos textos que se pueden entrelazar entre los tiempos de hoy y los tiempos ancestrales. Es complicado, o sea, hay que tomarse su tiempo y dedicarle tiempo y plasmarlo todo sobre papel y barajar ciertas opciones, pero en cuanto a la reencarnación, hay más textos aparte de ese. En cuanto a la muerte, nos queda decirles que estamos pero eternamente agradecidos. Nuestra mesa de trabajo, lastimosamente el tiempo es relativamente corto. Estábamos comenzando a fascinarnos con toda la información que estábamos recibiendo de ustedes, pero quiero decirles que serán siempre invitados de honor mientras ustedes así nos lo permitan. Yo quiero agradecer en el día de hoy, a nombre de nuestro equipo, a Paco Quevedo, a Guillermo Berman, quien está en ese momento en Málaga. Por supuesto, enviarles un frío abrazo a Mercedes y a Daniel, porque dice que está muy caloroso en Málaga, en España. Comentarles que realmente en Pasto hemos tenido 3 días de un frío
impresionante, una gelidez tenaz. Y pues por supuesto nos quedan todas las inquietudes en este momento y no es fácil resolver en una sola entrevista. Yo quiero pedirles el favor a ustedes pues que nos acepten otra nueva invitación para podernos ir adentrando en esos procesos que son tan significativos, tan investigativos y que nos dejan más inquietudes que respuestas. Paco, muchas gracias a Guillermo por haber estado con nosotros y quedan entonces ustedes como invitados para otra nueva oportunidad. Muchas gracias. Tenemos ya en Colombia las 2:54. A ustedes, amables oyentes, también los esperamos la próxima semana, cuando estaremos en una nueva emisión de Ecosemana a través de la emisora Ecos de Pasto desde Colombia. Muchas gracias. Gracias por su gentil sintonía. Nos encontramos en Ecosemana el próximo sábado. Desde la capital del departamento de Nariño, transmite emisora Ecos de Pasto. Ecos de Pasto. Estación HJHV, 740 kilociclos, canal preferencial. Ecos de Pasto, más experiencia, con más tecnología y mayor cubrimiento. Ecos de Pasto, evolucionando. Ecos de Pasto, de la Fundación Juan Lorenzo Lucero. Mora Surco. Vibra con el mejor sabor, goza con todo su color. Baila, su aroma es el mejor. Mora Surco café puro, es tradición. Puro, tan puro como nuestra tierra, nuestra gente y nuestro sabor. Mora Surco es Colombia, es nuestro aroma, es energía, puro amor. Grita, su precio no tiene igual. Canta su sabor, te hace bailar. Es Mora Surco, es tradición. Es Mora Surco, es puro amor. Mora Surco café puro, el café de nuestra tierra. En Alcosto, 51% de descuento en celular Motorola One. Antes, 1.299.900 pesos. Ahora en Alcosto, 629.900 pesos. Ahorre 670.000 pesos. El 13 de junio de 2019 llegamos al primer quinquenio. A partir de este momento, Ecosemana, la radio revista con información local, regional